Vamos de nuevo y vamos a compartir de nuevo. ¿No? Esto no, esto no. Esperen, este sí. Bueno, ahora sí están viendo este que dice panorama del diseño digital, los comienzos, y bueno, esos son los comienzos. Nosotros hay un elemento que se llama conmutador y que es fundamental para esta materia. Y con esta analogía lo que pretendemos es hacer eso, explicar lo que es un conmutador. En primer lugar, todo lo que es diseño de circuitos digitales, eso está vinculado con lo que es microelectrónica y lo que son circuitos integrados. Pero esto arranca de hace mucho, arranca de principios pero del 1900, ¿no? Principios del otro siglo. Y arranca juntamente con este conmutador. Ese conmutador fue lo que se conocía como válvula electrónica o tubo electrónico. Supongo que ustedes escucharon hablar de válvulas. Seguramente escucharon hablar de transistores, deben haber escuchado el MOS, el transistor bipolar, y algunos habrán escuchado lo que es una válvula. Bueno, esto tiene que ver con el tema de válvulas. Acá lo que hacemos es una analogía de cuál es la función del conmutador. El conmutador lo que hace es eso, deja pasar un flujo de electrones en función de una tensión que se aplica en un circuito determinado. Entonces, si ustedes en un circuito determinado aplican una determinada tensión, circulan electrones. Si no aplican tensión, dejan de circular. En realidad yo digo electrones, bueno, son cargas. ¿Por qué digo cargas? Porque van a ver que en no mucho tiempo más, que así como existen electrones, que son cargas móviles negativas, existen otras que se llaman huecos o lagunas, que son cargas móviles positivas. Y que ustedes dicen, si ustedes las miran, dicen, pero esto es un invento, esto no es una carga, ya lo van a ver. Pero lo interesante es que tienen masa, tienen su propia movilidad, que creo que son todos conceptos que van a estudiarlos, si no lo estudiaron ya en física, los van a estudiar en dispositivos. Así que bueno, vuelvo a decir, entonces, este es el conmutador. ¿Qué es lo que hace este conmutador? Se aplican, la canilla, ¿qué es lo que hace? Se abre la canilla, si mueven esta mariposa, no sé cómo se llama, mueven esto, circula corriente, circula agua. Si cierran esta valvulita, no circula. Bueno, lo mismo, pero pensado para corrientes eléctricas y tensiones eléctricas. Y este es el fundamento de lo que dice aquí, es el ladrillito con el que vamos a hacer todos los circuitos digitales. Todos los circuitos digitales están basados en este principio, este concepto que les acabo de decir y que tiene que ver con dispositivos que lo hacen. Esta es una válvula electrónica. Esta que está acá es una válvula electrónica. Les cuento, esto que tienen acá es un filamento, se llama filamento. Estas que están acá son unas placas. Ven que hay una placa, ven que hay un cablecito acá y acá hay otro cablecito más y esta es otra placa y esta también es otra placa que tiene otro cablecito. La cuestión es que estas placas, estas dos están a diferente tensión, estas también tienen tensiones diferentes y saben que cuando hay una diferencia potencial entre placas aparece un campo eléctrico. Y si aparece un campo eléctrico, si hubiera cargas en esa zona, esas cargas se moverían. En sentido contrario, si son cargas negativas, en sentido contrario al campo eléctrico. Bueno, si ustedes tienen un filamento como este que está acá y hacen circular corriente, en torno al filamento aparece una nube de cargas, que podrían ser estas que están acá. Si ponen estas placas, cuando aplican tensión a las placas, estas se mueven. Esta que está acá en el medio es una grilla, no importa para qué sirve, sirve para regular la cantidad de electrones que van a pasar. De alguna manera, esta grilla me permite que pasen más o menos cargas, pero nosotros lo vamos a pensar desde este lado, que dejamos pasar cargas o no dejamos pasar cargas. No trabajamos en el medio cuando uno controla la cantidad de cargas que pasa. A ver, para decirlo, en el caso de digitales, pasan las cargas, no pasan las cargas. Y es así. En el caso de electrónica, si fuera un caso de electrónica analógica, perdón, uno diría, pasan todas las cargas, pasan un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, no pasa ninguna. Es decir, la analógica trabaja entre los extremos, entre el corte, donde no hay circulación de cargas, o en el máximo de circulación de cargas. En el medio, nunca puede llegar a que la electrónica analógica, ¿no? Nunca puede llegar
a esta situación de que circulan todas las cargas o a la situación de que no hay carga circulando. En analógica no van a ver esa situación, pero en digitales es la situación común. Así que nosotros, por eso les decía, olvídense de esta grilla, nosotros no vamos a regular la cantidad de cargas, pero sí vamos a hacer que circulen todas o no circulen. Fue inventada por estas personas, De Forest y John Ambrose, Fleming, estos dos, y lo que tenía es que esto se hacía, esto se construía con una ampolla de vidrio, que había que hacerlo, sellarlo al vacío, y tenía un problema, que si ustedes quieren mover cargas en el vacío o en el aire, es imposible, es una cosa las cargas no se mueven ni de casualidad. Para moverlas, ¿qué necesitan? Y necesitan una fuerza bruta, bruta. Ustedes, supongo, lo habrán visto en alguna materia, que si ustedes quieren calcular la fuerza aplicada sobre una carga, hacen en la carga, el valor de la carga, que se mide en Coulomb, multiplicado por el campo eléctrico, es Q por E. Es decir, que necesitan, para mover una carga, un campo eléctrico que sea muy, muy, muy intenso. Y el campo eléctrico es proporcional a la tensión aplicada. Es decir, que para mover cargas en el vacío, supónganse en el aire, ¿no? Pero es vacío en las válvulas. Si ustedes quieren mover esto, tienen que aplicar una tensión muy alta que haga que este campo eléctrico sea de valor muy alto, y estos son los cientos o miles de voltios que leen ahí. Es una locura. Y además, estas válvulas eran en general bastante grandecitas. Así que bueno, de todas maneras no se dejaron de usar las válvulas, y eso después habría dos cuestiones para contar que por ahí son interesantes, pero por ahí las escribo así las tengo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que apareció? Y uno dice, bueno, mira, mover cargas en el vacío no, pero en un sólido sí, es más sencillo hacerlo. Entonces, ahí aparecen lo que ustedes están estudiando ahora, que es la física del estado sólido. Entonces, la idea de usar un sólido para que se muevan las cargas se considera que los autores fueron estos, Lilienfeld y Hale, Oscar Hale. En realidad uno en un momento y otro en otro, y los dos se discutían quién lo había hecho, pero bueno. Así que ahí aparece la idea de estado sólido. Este es el primer transistor. Fíjense, en 1947 aparece este transistor. Lo hicieron en los laboratorios Bell. Tal vez a ustedes no les dice nada, o sí. Bueno, es un laboratorio muy importante para ese momento. Hicieron un transistor que se llamaba punto de contacto. ¿Cómo funciona realmente? Si me preguntan, no, lo desconozco totalmente. Por ahí, si lo averiguo, se los cuento. Voy a averiguar. Y lo agregamos. Y los hicieron estos tres personas, Shockley, Bardine y Brettain. Estos hicieron en este transistor de punto de contacto, y fue el primero. Después aparece el MOSFET, que yo les dije, habrán escuchado hablar del MOSFET. Bueno, este es el que vamos a usar nosotros en la cursada, porque ya van a ver que el MOSFET tiene algunas características que lo hacen bárbaro para integración. Y a nosotros nos interesa integrar muchos transistores. El nombre viene en realidad, estos dos terminales, esto es un dispositivo de tres terminales, ¿está bien? Acá hay un terminal que se llama source, el S de source, que significa fuente, este es el gate, que es compuerta, y este es el drain, que es drenaje. Entonces ya vamos a estudiar cómo funciona este, pero el hecho es que aplicando una tensión entre gate y source, ya lo vamos a ver, créanme que se forma un canal acá de electrones, aparecen electrones que son electrones móviles, y cuando ustedes aplican una tensión entre drenaje y source, esos electrones móviles se mueven. Entonces, si tienen tensión gate source, hay de un valor distinto de cero, hay electrones acá, vamos a ver cómo es que aparece un canal con electrones, aparece un canalcito, aparecen electrones acá. Y entonces se aplica una tensión, circula corriente, pero si no hay tensión, no hay cargas, y si no hay cargas, pueden aplicar la tensión que quieran, que no va a circular cargas porque no hay cargas. Esa sería la idea. Bueno, acá está contado más o menos cómo funciona, y fíjense, es de 1959, lo hicieron en los laboratorios Bell. El primero que se hizo es este, justamente, que es un MOS de canal N, y van a ver que algunos ya lo habrán estudiado, otros no, están los MOS de canal P. Los MOS de canal P, en realidad,
vinieron después y no eran muy eficientes. Justamente por esto que creo que les dije, sí, esto que les decía que había cargas de dos tipos, cargas móviles positivas y cargas móviles negativas. Los de canal N se basan en cargas móviles positivas y en cargas móviles negativas. Y los de canal P se basan en cargas móviles positivas. Vuelvo a decir porque dice, me trabuqué. Los MOS de canal N se basan en una corriente de cargas eléctricas negativas que son electrones móviles. Y los MOS de canal P se basan en la circulación de cargas móviles positivas, que son estos huecos o lagunas. Ya lo van a estudiar eso mejor en dispositivos, pero van a ver que la movilidad, yo les había dicho que la movilidad de los electrones es mayor que la movilidad de las lagunas, y justamente el flujo de cargas que se establece entre los terminales, que es la corriente eléctrica, a igual, es dependiente de de la movilidad. Es decir, que a igual tensión VGS uno espera que la corriente por un canal N sea mayor que en un canal P. Bueno, yo después más adelante voy a hacer referencia a esto que acabo de contar cuando esté explicando un tema que es justamente construcción de compuertas, ya vamos a ver qué es eso. Bueno, recuérdenlo, yo se lo voy a recordar igual. Bueno, es una introducción rápida de cómo evolucionó. Pero bueno, acá aparece este transistor. Teníamos el punto de contacto, ahora tenemos este, que bueno, que a hoy no tiene nada que ver con el de 1959. Así que eso, uy, esperen que me fui lejísimo. Esperen, uy, acá. Bueno, entonces después vamos al chip. Vamos a ver qué es el chip, cómo llegamos al chip. Aparece el primer circuito integrado. ¿Está bien? ¿Qué es un circuito integrado? Medio complicado de explicar. Eh, pero es fácil a la vez. Cuando ustedes van a estudiar en dispositivos que existen estos transistores de los que estamos hablando. ¿Está bien? Para que estos transistores funcionen, uno requiere de otros componentes. Por ejemplo, no sé, resistencia o algún capacitor. Y además tiene que hacer conexiones. Tiene que tirar un cablecito para acá, un cablecito para allá. Yo creo que eso lo han visto. Ya han visto, por ejemplo, no sé si estudiaron habrán visto algún circuito divisor de tensión, que hay una fuente, una resistencia, y las resistencias están conectadas con cablecitos. Bueno, bárbaro. Si han armado algo en protoboard, que yo creo que a esta altura algunos lo habrán hecho, ahora, la verdad es que no lo sé, pero digo, fíjense, ustedes van y pueden comprar, van a electrocomponentes, compran dos resistencias, le ponen cablecito, conectan una fuente y por ahí circula corriente y pueden medir la tensión en una resistencia, en la otra. Bueno. En un circuito integrado, ¿qué es lo que tendrían? Tendrían dos terminales para conectar a una fuente externa e internamente, ustedes no las verían, pero tenían integrada una resistencia, integrada otra resistencia e incluso los cablecitos que las conectan. Es decir, que un circuito integrado tiene metido adentro algo que funciona. También puede pasar de que no, y también se lo llama circuito integrado, pero vamos, pero digo, en principio tomémoslo como eso. La idea es, lo que dice así. Estaba formado por varios componentes discretos, entre ellos transistores, es lo que acabo de contar, en un circuito. Las conexiones estaban, bueno, estas conexiones estaban hechas con alambre, medio. Y el primito del circuito integral lo hizo Jack Kilby con el Texas Instruments en el 59. Pero eso es un integrado, es un circuito que tiene algo que hace algo. ¿Por qué después se pudieron? Bueno, entonces esto es como concepto. Hicieron esto que miren que es un mamarracho, ¿no? Uno lo mira y dice, esto es un mamarracho. Está bien, vos me decís que acá hay un circuito, pero esto es espantoso. Este es el circuito, esto que están viendo en la imagen. Ahora, ¿qué es lo que aparece después? Aparece un proceso, se llama proceso planar, que permite fabricar circuitos integrados. ¿Mm? Se usa procesos fotográficos, bueno, y este proceso lo inventó Jan Horney en 1959 en Fairchild. Ya Fairchild empieza a ser una empresa importante. También es importante para la época Fairchild, lo mismo que los laboratorios Bell. Fíjense, estamos en los años 60 ya. Bueno, ¿por qué se pueden desarrollar los integrados? Porque también aparece el proceso para fabricarlos.
y que es lo que dijimos recién, muy parecido a cómo se hacían los procesos fotográficos. Eso se hace mucho, aprovechar lo que uno ya conoce. Y aparece el primer integrado comercial, que es este que está acá, que está hecho con un proceso planar. Bueno, esto es un flip-flop. Yo les había dicho a ustedes que teníamos un caballito de batalla que iba a ser el conmutador. Bueno, el otro caballito de batalla en esta materia es el flip-flop. Lo vamos a usar muchísimo a los flip-flop. Toda la segunda parte de la materia está basada en el uso del flip-flop. Si no tuviéramos flip-flop, no podríamos hacer lo que se llaman circuitos secuenciales. El flip-flop es un elemento de memoria. Ya eso lo vamos a entender mejor, lo voy a contar ahora. Ahora vamos a ver qué va a aparecer en otra presentación. Y también lo hizo Fairchild en 1961. Bueno, estos son circuitos integrados de baja escala. ¿Por qué yo le decía lo que uno... Small Scale Integration, creo que es así la traducción. ¿Por qué yo les dije que... Y acá vuelvo al anterior. Acá ustedes tienen un circuito integrado que hace algo. Esto memoriza, ¿no? Y a ver, hace esta cuestión. Tiene una función determinada. Yo lo conecto y memoriza. Acá lo que tienen ustedes, sí, este también es un integrado. Y por eso decía que son integrados, yo decía que tenía un circuito completo que hacía algo. Vuelvo al anterior. Acá todo lo que está puesto acá, todo es parte de un flip-flop. Todo esto es un flip-flop. Ahora, en este que está acá, tienen cuatro circuititos que hacen lo mismo, que son compuertas. Son exactamente iguales y están puestas para que uno las conecte, como dice acá, en un impreso, soldarlas en un impreso. Todas hacen lo mismo, pero fíjense que no están vinculadas. Bueno, ¿qué quiero decir? Que bueno, si uno me pregunta a mí qué función cumplen esto, y uno diría, bueno, mira, tenés cuatro compuertas y habrá que soldarlas y ver qué es lo que hacen. Pero estas que están acá ya tenían una función. Yo estas las conecto a un, como decía, el suelo o un impreso, y lo que va a hacer es memorizar. Estas, bueno, estas sí cumplen una función lógica, pero no tienen entre sí ningún vínculo. Bueno, estos también son circuitos integrados. Pero siempre yo que pienso, cuando pienso en un integrado, prefiero pensarlo así, como tenés algo que hace o que funciona de determinada manera. Acá tenían cuatro circuitos que hacen alguna cuestión. Bueno, estos son integrados de baja escala. ¿Cómo se usaban estos integraditos que están acá? Y bueno, así como los ven acá, se armaban estas placas, placas grandes eran, este, donde se usaban circuitos, estos circuitos genéricos. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué yo tenía que recurrir a esto? Si yo quería hacer esto, yo no tengo una empresa que me haga la integrada. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Compraba estos integraditos que cumplían distintas funciones, algunos serían de este tipo, tendrían esta función, estos cuatro que se llaman compuertas AND en particular, y habrá otros que hacen otras cosas. La cuestión es que diseñaba usando estos chips que tienen acá, estos circuititos que están acá, y con todos esos armaba una placa que era un bodoque enorme. Era enorme. Entonces eran PCB llenos de circuitos integrados. Llenos de circuitos integrados de baja escala con los que hacíamos circuitos más complejos. ¿Y por qué tenía que hacer esto? Yo esto no lo podía hacer en un único integrado. Y sí, lo podías hacer, pero ¿por qué no lo podía hacer? Porque yo no soy el dueño de la empresa que los hace, no soy el dueño de la foundry, como dice acá. Yo no soy, es otro el dueño. El dueño probablemente si quiere hacer esto, por otra vez lo pueda meter en un integradito muy chiquitito. Bueno, y aparece el microprocesador. Todo esto hace que aparezca el microprocesador. Acá sí tienen metido en todo esto que está acá, todo esto que está acá, está metido acá adentro. Este es el conexionado. Estos que están acá, estas patitas, estos cablecitos que ven, son los cablecitos que van a estos pines que están acá. Esto es un micro 4004 que ya aparece en el 1971. Es la primera CPU, el primer micro. Ya van a ver qué simple que era. No podrían hacer nada ustedes con eso. Y estos que están acá son cablecitos de oro, que estaría bueno que después pensemos por qué se usan cables de oro. Les digo por qué. ¿Por qué me pregunto esto? ¿Por qué usar cables de oro? Saben que si hubieran usado cobre, el cobre, desde el punto de vista de la resistividad, tiene menor resistividad, con lo cual eso hace que su resistencia sea menor, con lo cual funciona mejor como cable, si quieren pensar, vamos a decirlo de esa manera. El oro no. Entonces uno diría,
¿por qué se usa el oro? Bueno, se lo dejo para que lo piensen. ¿Por qué uno usa algo que tal vez no es tan eficiente como otra cosa? ¿Por qué lo prefiere? Y eso también es un criterio de ingeniería. Hay cosas que uno prefiere, aunque no son mejores que otra que está disponible, por una razón que piénsenla. Después lo discutimos también. Bueno, cuando aparece el microprocesador cambia todo. Esto tal como dice ahí. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de programa. Ustedes ya pueden hacer un programa, pueden escribir un programita que lo que hace junto con la CPU cumplir determinada función, hacer algo. Y también se puede reprogramar. Yo puedo hacer que esta misma construcción haga otra cosa distinta. Bueno, eso ya ahí cambia la cuestión. La CPU trae esta CPU nos trajo esta idea, la idea de poder tener un circuito que tenga esa flexibilidad. Bueno, estas son las primeras CPU. Claro, no se podían, no funcionaban solitas. Si ustedes miran acá, bueno, yo no lo llego a ver, pero miren, este integradito es el 4004. Por acá tiene que haber un 4004. Creo que este es el 4004, no lo veo. Pero también hay otros que funcionan como memoria de datos, periféricos, lógica adicional. Miren toda la lógica de todo lo que tienen adicional. Esto, si yo no veo mal, son todos capacitorcitos, ¿no? Bueno, es una resistencia, bueno, era un bodoque. Era un bodoque. Esta es la primera CPU. Y este es el 4004, ¿no? Es decir, para conectarla con el mundo exterior, yo necesitaba todo esto que estaba ahí. Memoria de programa, memoria de datos, periférico, lógica adicional. Y este es el chip soñado, que todo lo que acabamos de contar recién estuviera metido dentro del chip. Memorias, periféricos dentro del chip. Entonces uno lo alimenta y sale corriendo el programa y funciona bien. Bueno, entonces eso haría que ya no tenga que venir a hacer placas como estas, sino enormes, sino hacer, ya son, digamos, este, placas más chiquititas y además lo reprogramo conectándome, lo que decía acá, ¿no? En un par de cablecitos yo puedo ir y reprogramarlo. El programador, digamos, lo que hace es conectarse con alguno y de manera muy sencilla yo puedo resolver el problema de cambiar el programa. Este es el chip soñado. Bueno, que dentro de un... Después aparece, bueno, el 76 y el 8048. Después vamos a detallar algunas características muy rápido de estos para que las vean. ¿Qué tenían dentro? Bueno, timer, conversor analógico digital, entrada, salida, reloj, memoria. Esta es la CPU, ¿no? Memoria, video, comunicación, teclado, todos estos periféricos que ven acá. El timer, bueno, todo lo que están viendo ahí. Y esto es del año 76. Una cosita quería decir. Yo les dije que iba a ser la versión breve, porque en realidad hay más cosas para contar, que no es tanto con lo técnico, sino que tiene que ver eh, con chusmerío de las cosas que pasaban entre los protagonistas de esta historia. Estos que nombraron vos antes, Bretagne, Bretagne, Bardem y Shockley, y no sé, todo lo que fuimos mencionando. Hay algunas cuestiones de traiciones, engaños, de estafa, juicios, hay de todo. Bueno, eso está contado ahí. Si después lo quieren leer, le pegan una leída rápida, una lectura rápida y van a ver que está bueno. ¿No? Se van a dar cuenta que son personas como cualquiera de nosotros, pero inteligentes y piensan estas cosas. Bueno, seguimos para allá. Y esto es el microcontrolador hoy, timers interno, una comunicación serie, una WARD, conversión analógica digital, memoria interna. Este es un microcontrolador de hoy. ¿Qué tiene este microcontrolador? Bueno, microcontrolador. Y después este también, System on a Chip. El System on a Chip es este que tiene todo, absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con que el System on a Chip tiene todo? Espera un cachito que voy a mirar algo para... Quiero ver porque acá me parece que hay algo que sería interesante comentar. Denme un segundito. Eh, Esperen un cachito, ya les digo. Esto, no, no, no. Hay una historia que está buena que no la he encontrado acá. Bueno, no importa, no lo encuentro. Bueno, y después, esto que está acá, este System on a Chip, es el que tienen ustedes en los celulares, en las tablets, en las microcomputadoras, como qué sé, la Raspberry Pi y otros dispositivos, donde no tienen solamente un CPU, sino tienen varios CPU, y casi todo el sistema está metido en el chip. Lo que se conoce, bueno, es el System on a Chip. Lo que está afuera es radio para enlace con señal de telefonía, pero
todo lo demás, todo lo que necesita está puesto en el chip. Y ya saben todo lo que hace porque ustedes tienen celular. Así que mucho no voy a contar más que eso. No son nada fáciles de soldar y menos fáciles de diseñar esto. Son bastante complejos. Bueno, a ver, el diseño por computadora. Bueno, otra cosita más. Entonces, vamos a contar un poquito ahora cómo vamos a trabajar con la materia? En la primera parte de la materia nosotros vamos a diseñar en papel. Van a escribir ecuaciones lógicas, van a usar cuadernito, lapicera, vamos a hacer todo a mano, pero en la vida laboral uno no trabaja así. Se trabaja con programas de computadora profesionales, que se conoce como diseño asistido por computadora CAD, y es Computer Aided Design, ¿no? Eso es lo que van a hacer ustedes. Si ustedes miramos un cachito, acá en la 22 esta que está acá, tienen un ejemplo de microprocesador. Yo realmente esta parte no estoy seguro, pero me parece que sí son en el laboratorio de microelectrónica de la facultad de la UTN, de UTNBA. Y ese es el layout del micro, es lo que se manda a fábrica para su producción. Eh, Ahora ya no sé cómo estamos en esta cuestión, porque antes no sé cómo estamos en esta cuestión realmente, pero hay fábricas que hacen, obviamente, hacen estos integraditos a partir de ese layout. Y también lo que hacían es algunas piezas para universidades. Entonces, la universidad mandaba su layout y le mandaban, qué sé yo, no sé, 40 piezas o algo así del integradito que le habían pedido y no se lo cobraban. Eh, no estoy seguro si pasó acá en UTN o no, pero no me acuerdo con quién, pero los procesos no son todos iguales y eso sí creo que pasó que alguien mandó un layout y se había actualizado el proceso de fabricación del chip y entonces le tomaron el layout, pero dijeron, mira, puede ser que falle y falló. Digo, así que bueno, les cuento, podemos hacer esto, pero bueno, tenemos algunas restricciones, hay que preguntar mucho antes de mandarlo. Che, te lo mando, no, mira, cambió esto y esto y adaptarlo a lo que se haya modificado. Bueno, si empiezan a hacer un zoom de esto que está acá, miren. ¿Ven? Ven esto, ven esto, ven esto, ven esto, ven esto, ven esto. Bueno, estos son los transistorcitos. Acá lo que tienen, lo que ven en el layout, bueno, materiales, NP, punto de contacto, bueno, eso es lo que ven. Vamos a ver si cuando lleguemos a la parte de tecnología, si contamos un cachito de esto de cómo, para que entiendan cómo es un layout, pero cómo es sí, cómo es el layout. Pero yo creo que eso probablemente lo vean en el dispositivo, no lo sé. Bueno, y finalmente vamos a hablar rápido de esto. Este es el Intel 4004 del que hablamos al principio, es del 71. Fíjense, tiene 2300 transistores, nada. Trabaja 800 kHz. Nada. Es de 4 bits, la longitud de palabra, es decir, maneja al mismo tiempo, tiene un bus de 4 bits. Y 10 micrómetros es la longitud, esperen que vuelvo para atrás, es la longitud que tiene este canal. Esto tiene 10 micrómetros. Van a ver 10, acuérdense, 10 micrómetros, ¿eh? 10 micrómetros son 10.000 nanómetros. Ese es mi perro, esperen que lo voy a retar. Toma un cachito, lo vuelvo. Disculpen, ¿eh? Bueno, ese es mi Bruno, mi perrito que ladra fuerte. Bueno, entonces decía, acuérdense, 10 micrómetros son 10.000 nanómetros, ¿no? 10.000 nanómetros. Bueno, acuérdense que estamos hablando que esta longitud son 10.000 nanómetros. Es nada, es muy chiquito, 10 nanómetros, 10 micrómetros es nada. Pero pensémoslo en términos de los 10.000 nanómetros, que va a ser más interesante, me parece a mí. Bueno, entonces ahora nos vamos para arriba. Estamos por acá.
Fíjense, en Intel 8008, ya un año después, bueno, seguimos con la misma tecnología, duplicamos la longitud de palabra, puede trabajar con 8 bits al mismo tiempo, es la unidad de información, ¿no? 8 bits. Tiene 3500 transistores, aumenta y sigue manteniendo los 800 kHz. Aparece el 8080. Acá lo interesante es que después hay más cosas para contar de esto, que eso es lo que les voy a dar en estas filminas ampliadas. Digo, el 8080 es del año 74, no pasó mucho. Ya bajó a 6 micrómetros, casi la mitad, duplica la longitud de palabra. Respecto del anterior, duplica prácticamente la cantidad de transistores y prácticamente más del doble de velocidad. Y estamos hablando que transcurrieron 3 años desde uno y el otro. Y ya este, que es del 75, un año después, que está hecho con tecnología MOS, tiene 8 micrómetros, bueno, 8 bits. Bueno, parecido al otro, menos transistores y trabaja a 2 MHz. Bueno, más o menos, hay algo para contar igual de este, que se lo voy a poner a Firmina. Seguimos, bueno, avanzando en el 76, fíjense que 5 años, ¿no? Ya estamos en 4 micrómetros, 8 bits, 8500 transistores, 2.5 mega. Bueno, vamos a saltar directamente al 82. El 82 tiene 1,5 micrómetros, 16 bits, 134.000 transistores, 6 megas. Bueno, son muchos, son unos cuantos. Hay para contar también de este y para contar curiosidades de este. Eso lo vamos a dejar para después. Eh, esta cuestión, este no sé, porque empecé a ver una parte de una máquina de videojuegos, se me echó- Claro, bueno, ustedes acá en estas placas enormes que ven acá, a ver si tengo alguna cosa para contar curioso de esto que no me acuerdo, pero un cachito. A ver, no me queda videojuego. No hay nada para contar de esto. Esto probablemente sea de una máquina, lo que dice acá, una máquina de videojuegos. Parece ser que en algún lado que no lo veo está el 68000, el procesador que mostramos antes, que era el principal, pero para la parte de audio y música tenía uno que se dedicaba a esto, ¿no? Ya teníamos dos procesadores sobre la placa. Un Z80 que cumplía estas funciones de audio y música. No sé si era una porquería, para ese momento serían fabulosas, así que. Bueno, seguimos. Acá sigue la miniaturización. 1,5 micrómetros, 32 bits. Fíjense cómo la palabra ya se multiplicó bastante. Aumentaron los transistores y trabaja a 16 megas. Estamos en 2, ahora en 16. Y vamos al último. Los Pentium y los Pentium Pro. Vamos a este, el de 96. Ven que ya pasamos a nanómetro, 500 nanómetros. Es decir, teníamos 10.000 nanómetros. Ahora pasamos a 500. Es decir, que bajó 20 veces la longitud del canal. Es decir, que los transistores se vuelven 20 veces más chiquitos. Y fíjense, manejan 32 bits y tiene integrados 5 millones de transistores. Para ese momento, fíjense que en 6 años, en 5 años, 71, no, en 20 y pico de años, pasaron a transistores, a tecnologías con transistores que son mucho menores y con millones de transistores y con velocidades mucho más altas, de 150 MHz. Esto es gracias a que, bueno, se fue mejorando el dispositivo. Bueno, mejoramos mucho más y para que tengan una idea, a ver, acá estamos trabajando con 500 nanómetros. Hace unos 10 12 años, no no me acuerdo qué micro está hecho con una tecnología de 130 nanómetros y hoy estamos trabajando, estamos pensando en, a ver, y hay todavía tecnología de mucho menos nanómetros. Nada, 10 nanómetros, nada, absolutamente nada. Y son otros, bueno, después ya esos son MOS que tienen otra forma. Esto lo tengo que mirar un poquito más si se lo voy a contar porque si no lo voy a empezar a engañar. Bueno. Bueno, la cuestión es que ven cómo evoluciona esto y de qué manera tan rápida. No estamos hablando de hace 1000 años, ¿no? Y hoy nos encontramos que podemos integrar cientos de millones de transistores, así que podemos hacer casi cualquier cosa. De hecho, y esto sí, para que tengan una idea, vieron que ahora tenemos esto en boga de la inteligencia artificial generativa. Bueno, no es que el concepto de inteligencia artificial no existía, porque se conocía el modelo matemático de la inteligencia artificial son las redes neuronales. Eso en eso se sostiene. Y eso existía ya. Pero ¿qué es lo que necesita una?
una inteligencia artificial? Necesita muchísimos datos para aprender, que en este momento no lo teníamos, para aprender, y también mucha velocidad de procesamiento. No lo teníamos en ese momento, pero ahora sí lo tenemos. ¿Dónde está la información? Y está disponible en Internet. Tenés pila de información. Velocidad de procesamiento, y sí, 4 gigas y pico. Vuelan los tipos ahora, los micros. Entonces, ¿qué es lo que logramos con toda esta evolución y al punto que estamos hoy? Y logramos esto, por ejemplo, que hoy podamos contar sí con una inteligencia artificial, que era algo que ya se había pensado hace muchos años. No es algo, una red neuronal, ese es el modelo matemático de la inteligencia artificial. Así que bueno, hoy estamos en una situación totalmente distinta. Bueno, esto que está acá es el esquema de un transistor MOS de canal P. Este que está acá abajo es uno de un canal N. Si ustedes miran, acá tienen un canal P, canal P, canal P, canal P, canal N, canal N, canal N, canal N. Fíjense, acá tienen, fíjense algo interesante. Esperen que hacer una puertita, esperen, está bien. ¿Te molesta si cierro un cachitín? Cierro un cachitito. Bueno, fíjense, no, iba a agregar algo, pero no tiene sentido ahora. Pero si miran, esta parte es la dual de esta, bueno, después eso lo vamos a ver. Pero digo, fíjense, esto es diseño a nivel esquemático. Cuando ustedes trabajan con transistores, están dibujando directamente el circuito. Nosotros no vamos a trabajar a nivel esquemático. Sí vamos a estudiarlos, vamos a mostrar cómo son algunos los esquemáticos de varias compuertas, ya van a ver lo que son las compuertas, pero algún problemita resolveremos, pero no trabajamos a nivel esquemático. Sí se trabaja a nivel esquemático en la aplicada. En las aplicadas se trabaja a nivel de transistor. Ustedes manejan los transistores, pero también tienen muchos menos transistores, ¿no? Imagínense que ustedes trabajaran a nivel esquemático con, no sé, 200, 300, 400 millones de transistores. Iba a ser muy complicado. Los circuitos analógicos tienen menos transistores. Tienen otras dos complicaciones que estos no tienen y estos tienen complicaciones que los otros no tienen. Pero a nivel esquemático no vamos a trabajar. Se trabaja esto a nivel de diagrama de bloques. Esto se lo llama RTL. Se llama a nivel de transferencia. Eso sería a nivel de transferencia entre registros. Cuando ustedes usen esto, bueno, y les cuento que acá, a ver, acá hay un flip-flop, ese que les dije al principio, ese que aparecía en la fotito, un flip-flop, un flip-flop. Bueno, aquí estos que están acá son multiplexores. Esto es un circuito que suma, un circuito que decrementa, un circuito que compara. Este es un, bueno, acá hay representado de esta manera. Uno también podría haber puesto la circuitería acá. Esto lo que me está mostrando es una secuencia, es un diagrama de estado de lo que va a hacer este circuito y en función de eso ataca este flip-flop. Bueno, no importa lo que haga esto. Pero digo, esto es a nivel de diagrama de bloque. ¿Está bien? Es una representación, como dice acá, ¿no? O sea, a nivel papel, ahí anda todo. Y no se suelen dibujar diagrama de bloque al diseñar por computadora. Se hace otra cosa. Aclaro lo siguiente, porque si no también vamos a entrar en un gris terrible. Más allá de lo que diga acá, ustedes cuando vayan a la parte en la que tienen que resolver el trabajo práctico el último trabajo práctico este que les mencioné, ustedes van a trabajar con lo que son estos diagramas de bloques o diseño a nivel RTL y con otra cosa que se las voy a mostrar a posteriori y que tienen que estar las dos relacionadas. Vamos a avanzar un cachito así la explicación mejora. Pero digo, acuérdense que pueden trabajar a nivel de diagrama de bloques, que el diseño lo vamos a hacer a nivel de diagrama de bloques o a nivel RTL, ¿no? Bueno, pero acá dice esto, no se suelen dibujar los diagramas de bloques. Bueno, nosotros sí lo vamos a dibujar. Más allá de que no se suena, nosotros sí solemos. Bueno, esto que está escrito acá, no sé si es así o no, puede ser la descripción de ese circuito que está acá. ¿Qué quiero decir? Existen, ¿cómo se llama? Existen lenguajes que describen circuitos en los que ustedes
explican cuál es el circuito. Ven que esto es texto, 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 texto. Se parece a uno de los programas que hacen ustedes del C. O, sí. Entonces digo, hacen esto, escriben esto que está acá, este texto. Y este texto, hay un compilador que lo interpreta y dibuja esto que está acá. Es decir, este texto que está acá no es un programa. No es un programa que se ejecuta línea a línea, línea, línea a línea. De hecho, todas estas son todas concurrentes. La ley dice, bueno, hay que hacer esto. Pero primero lee todo. No es como un programa que ustedes ejecutan una, y lo que están haciendo es una rutina. Están haciendo un programita que hace determinadas cosas. No, no. Esto es una descripción de un circuito y es muy importante que lo entiendan así. El problema que van a tener este año, que a diferencia de lo que dice acá, esto la industria usa mayoritariamente Verilog y por lo tanto explicaremos VHDL. En realidad este año lo cambiamos a Verilog. Ahora yo voy a aclarar un cachito respecto de Verilog y VHDL, pero digo, ¿cuál es la cuál es la cuestión entre uno y otro? Eh, pero vuelvo a decir, este, digo, ustedes van a estudiar Verilog, van a escribir estos códigos parecidos a estos en Verilog, esto es VHDL, ¿no? En Verilog, y lo que va a hacer es describir este circuito que está acá. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Ven que lo que decía acá, a nivel profesional no se suele dibujar el diagrama de bloques para, al diseñar por computadora. ¿Qué es lo que hace? Que tiene que diseñar, es muy probable que ya hizo tanto diseño que escriba directamente esto, y si tiene que empezar a hacer modificaciones o algo, las haga directamente sobre esto. Pero en realidad, si bien no lo dibuja, tiene el circuito en la cabeza, sabe lo que está dibujando, no es que no sabe lo que está haciendo. Yo no sé si ustedes saben lo que están haciendo. Entonces, ¿qué necesitan en los TPs? Es fundamental que esté primero esto dibujado y que después esto que está acá aparezca escrito. Es decir, que lo que está escrito acá, perdón, que lo que está escrito acá responda a lo que ustedes dibujan. Supónganse que ustedes hicieron este dibujo y algo no funciona. Lo escriben acá, se dan cuenta que no funciona y lo modifican acá. Bueno, no olviden de modificarlo acá, porque todo lo que ustedes hagan a nivel RTL es lo que tiene que estar puesto acá. ¿Por qué digo esto? Porque este es un circuito de diseño digital. No es un curso en donde enseñamos Verilog. Entonces lo que nos interesa es a que aprendan a diseñar circuitos digitales. Después se usan Verilog, VHDL, lo que quieran, sea una decisión de ustedes o cualquier otro programa de otro lenguaje que aparezca. Sea una decisión de ustedes. Pero digo, es un circuito, es un curso de digitales. Nosotros podemos sacar la parte de Verilog o de VHDL, no enseñarla, sacarlo como tema y sigue siendo un curso de circuito de técnicas digitales. Ahora, sacamos las primeras unidades y dejamos solo Verilog y ya no es un curso de técnicas digitales. Esta es la primera cosa. Sí que tienen que estar las dos cosas, lo digo para que lo recuerden, yo se lo voy a recordar igual. Y respecto de Verilog y VHDL, es como siempre, es una de cal y una de arena. Van a ver que no lo van a ver porque tenía que haber hecho los dos lenguajes. Por ahí trato de mostrárselos, pero el VHDL está muy orientado al tipo de datos. Hay que ser muy claro al especificar el tipo de datos. Por ahí ponemos algún ejemplo para explicar qué significa esto, que tiene que ser está muy orientado al tipo de datos. Verilog no. Entonces, en este sentido, el Verilog es más fácil de escribir. Primero porque es similar al C. Para ustedes va a ser más natural. Algunas estructuras ya las tienen y todo. Lo que no tienen que perder de vista es que ustedes lo que están haciendo es escribir un circuito. No están haciendo un programa. No es un programa. No es un programa, no es C. Se le parece, no es C, no es un programa, están describiendo un circuito, están contando, porque de hecho primero tiene un módulo donde dice, bueno, esto tiene tales pines, esta es entrada, esta es salida, bla, bla, bla. Después dicen, bueno, la arquitectura es esta, y cuentan cómo es la arquitectura, es cómo va todo conectado, y ahí terminaron. Bueno, por eso digo, es la descripción del circuito, no es un programa. Entonces, ¿qué tiene a favor el VHDL? Que el VHDL, al estar tan orientado al dato, desde el punto de vista académico, me parece a mí que puede ayudarlos a aprender o los obliga a ser más precisos y a entender mejor lo que están haciendo, me parece a mí. Pero les complica la vida un poco más. Y Verilog lo que tiene al ser tan sencilla la sintaxis, ustedes ya no necesitan enfocarse tanto en cómo escribirlo, sino que pueden ver
por qué no está funcionando, les resulta más fácil darse cuenta si, me parece, eso vamos a seguir tratando de averiguarlo este año si lo que uno observa es cierto o no. Me parece que les resulta más fácil también darse cuenta si el RTL no coincide con la descripción. Bueno, tiene una serie de ventajas, porque la dificultad no está tanto en el lenguaje ya, sino que está en hacer el diseño del circuito. Pues describirlo también, ¿no? Hay que describirlo bien y después ver si coincide o no, eso se vuelve más fácil. El VHDL es más complejo, pero tal vez académicamente les permite aprender más. Lo que sí, el Verilog lo aprenden al toque. Esto es lo que tienen. VHDL no tan al toque. Lleva más tiempo, exige más dedicación. Y después, bueno, pues eso es una cuestión del compilador, bueno, una cuestión del compilador que habrá que ver si, que a veces Verilog le permite, es más abierto, entonces entiende más cosas, le resuelve más, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Y por eso se usa en la industria, seguramente. En cuestiones académicas, algunos prefieren usar VHDL. Yo tengo que hacer algo, pero bueno, pero yo estoy de acuerdo, tal como arrancamos este año con usar Verilog, porque por lo menos la cursada del año pasado cambió, a mi juicio, el tema de hacer este trabajo. Bueno, bueno, acá lo que dice, esto que está acá es la descripción de esto. Bueno, de todas maneras, para pasar de acá a acá, hay que pasar por bastante otros estadios intermedios, no es que sea inmediato, el compilador lo lee y pum, y hace esto. Y bueno, después acá, costo de fabricación. Bueno, esto, las herramientas de VLSI, integración en larga escala, Very Large Scale Integration, integración a nivel de escala muy alto. Son costosas. Mandar a fabricar un chip tiene un costo muy elevado. Este, no hay cracks, no hay cracks en la industria del circuito integral, pulsa a los que conducen por la banquina. Esto significa que si ustedes quieren hacer alguna cosa media rara, es muy probable que tenga problemas. Y bueno, existen licencias académicas para las universidades, que era lo que les decía recién, que les pueden mandar a fabricar. Me río porque estas son cosas que pone Roberto Simone. Bueno. ¿Cómo diseñamos nosotros? Si no podemos hacer esto, usamos lo que se llaman FPGA. Este año vamos a tratar de hacer algunas prácticas en FPGA y ya van a ver lo que es. Y entonces, ustedes usando Verilog y trabajando en una placa que se llama FPGA, lo que pueden hacer es diseñar circuitos digitales, pero que son reprogramables. Y de esa manera uno lo que tiene es costos de fabricación menores, podemos probar muchas cosas, tiene otro costo. Si vos no tenés tu fábrica, esta es una opción para hacer cosas interesantes. Y por último, bueno, ¿por qué usar una FPGA? Un circuito integrado tiene costos muy elevados, costo bajo comparado la FPGA tiene un costo bajo comparado. Son difíciles de detectar los errores de diseño. Y si hay un error, si se detectan después de la fabricación, no se puede volver atrás. Conozco el caso de un diseño en donde estaba todo hecho, pero falló en la parte de alimentación. El chip hacía lo que tenía que hacer, pero no se podía alimentar. Y no hay forma de arreglarlo. Bueno, en la FPGA sí se corrigen, porque es reprogramable. Ya van a ver cómo. Para acá tienen que esperar, están en lista de espera y los tiempos de fabricación son extensos, y este no. El de fabricación se reduce a la reprogramación de la pieza. Vamos a trabajar con esto, así que esto lo van a ver ustedes y se termina la presentación. Bueno, hicimos un resumen muy rápido. Yo tengo esto, les voy a mostrar para que lo vean y con todo esto les voy a armar vamos a tratar de armar un documento y no lo usé. Yo normalmente me ayudo con esto, pero ahora se lo voy a poner en la presentación. Ven, acá hay un montón de explicaciones, incluso de cosas que han pasado en el medio. Bueno, vamos a ver cómo junto una parte con la otra. Más o menos un cuentito de lo que vimos recién. Se los voy a subir, se los armo y se los subo. Voy a ver si lo puedo hacer esta semana. Así que esto lo van a tener disponible. Pero hay varias historias. Ven, por ejemplo, el Z80 fue diseñado por un italiano que trabajó en Intel y participó en el desarrollo del 4004 y 8080.
Entonces decidí dejar la empresa para fundar la suya, que fue Silo. Tenía muchas mejoras respecto del 8080, amén de que los programas eran compartidos. Y la cuestión que le quiso robar la licencia, se un lío bárbaro. Así que bueno, estas cosas son las que podemos ver. Bueno, no sé si tienen alguna